Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Hoy tenemos un programa muy denso. Tenemos ahora mismo, dentro de unos segundos, una interesante entrevista. Digo dentro de unos segundos porque ya saben que cuando tenemos un programa un poco apretado, pues paso a saludarles más adelante. Y porque hoy tenemos que hablar de un interesante proyecto que está teniendo lugar aquí, en un colegio de Madrid, y sé que les va a encantar. Tendremos las secciones habituales. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presentará enseguida, dentro de un rato, su sección R al cuadrado. Nos hablará de cosas sorprendentes, como nos habla siempre. Tendremos la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Como no, Luis Antequera nos explicará por qué hoy no es un día cualquiera, la sección de Historia y Diálogos con la Ciencia, y el profesor José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. Que no les he dicho todavía de qué va la entrevista de hoy. No se preocupen, esperen unos 30 segundos. Allá vamos con la entrevista de la semana. Pues sí, hoy entrevistamos a Alberto Cánora Lebrato. Él es biólogo, está graduado en aplicaciones móviles y desarrollo robótico. Actualmente es profesor de ciencias y director del Colegio Diocesano Institución del Divino Maestro de Madrid. Con él vamos a hablar del proyecto Electricidad, el vector que mueve el mundo, o también podríamos decir un proyecto que busca aprender de verdad en un mundo lleno de atajos digamos de aprendizaje, y es un proyecto también para llenar de paz interior. Y esta entrevista tiene lugar en Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Alberto. No le tengo por aquí. A ver, vamos a ver, un segundo. Buenas noches. No sé por qué no se escucha. Hola, buenas noches. Sí, pues es verdad, tenemos aquí un pequeño error, pero no pasa nada, porque son cosas del directo. En menos de un minuto tenemos en directo a don Alberto. Ahora sí que sí. Buenas noches, don Alberto. Buenas noches, Javier. Cosas del directo, que Vaya, hombre. no entraba la llamada. Pero bueno, eso da también naturalidad al programa, que es un poco lo que tiene este programa, frescura ante todo. Bueno, tenemos que hablar de un interesante proyecto. No sé si quieres comentarnos, eres director de un colegio, no sé si quieres comentarnos algo de ese colegio, del cual yo creo que hay muchas cosas de las que puede presumir. Yo, antes de empezar la entrevista, quiero contar una pequeña historia. La persona que me presentó a don Alberto, que no le conocía, me dijo, no
no le entrevistes así como así, tienes que ir al colegio a ver el proyecto. Yo fui un poco, bueno, a ver, yo proyectos he visto muchos, ¿no? Tengo que... No, tienes que ir a verlo. Y me quedé impresionado. Eso tenéis que hacer un vídeo en YouTube y ponerlo. Es impresionante el proyecto. Yo creo que es algo que muchos colegios quisieran tener un proyecto como ese. Háblenos un poco, antes de hablar del proyecto en sí, del colegio. Sí, es un colegio que está en el centro de Madrid, un colegio diocesano. Vamos a cumplir nada más y nada menos que 100 años. En noviembre del 26, o sea, este año mismamente lo cumplimos. Y es un colegio pequeñito de una línea, pero con un profesorado muy implicado y con alumnos pues de 28 nacionalidades diferentes, nada más y nada menos. Es un proyecto que yo lo he visto, impresiona, o sea, impresiona tanto que lo estáis presentando a proyectos de la Comunidad de Madrid y os los están aprobando, vais a presentar esto a la Comunidad de Madrid. Es un proyecto que tiene mucho de pedagógico, algunas cosas que no pueden hacer los alumnos solos porque algunas son un poquito peligrosas porque son de alto voltaje en cuanto a tema eléctrico. Habláis de electricidad, habláis de ondas electromagnéticas. ¿Cómo podemos definir el proyecto? ¿Qué es lo que los alumnos van a aprender ahí? ¿Y por qué habéis hecho todo este montaje en vez de coger un libro, sentarlos a todos y explicarles las cosas? Bueno, el objetivo fundamental queríamos que entendieran de verdad la electricidad, que es bastante complicado. Muchas veces nos sorprende lo difícil que llega a ser. Queríamos asombrar mucho a los niños. La electricidad lo mueve casi todo. Ahora mismo esta entrevista que tenemos se lo debemos a la electricidad. Está ahí como tantas cosas, son muy importantes, pero no nos damos cuenta de que están. Entonces queríamos asombrar a los niños, queríamos encender esa bombillita que todos los niños tienen dentro y queríamos que estudiaran. A veces lo conseguimos, en algunos casos, porque hay otros pues que les cuesta mucho encender esa bombillita. Y respecto al proyecto a donde lo presentamos, pues lo presentamos a Madrid es Ciencia. Nos gusta mucho porque es una oportunidad para sacar a los chavales fuera del centro, que se enfrenten a la realidad, que se lo expliquen a gente como ellos, a mayores, y que de verdad les motiva mucho al objetivo fundamental, que es engancharles por la ciencia. Bueno, yo fui al colegio, pues es un colegio pues normal, me podía recordar a mi colegio, ¿no? Unas mesas, unos alumnos, sí, un patio, y llegamos al aula en sí, y muy importante, no sé si se nos ha quedado en el tintero o creo que todavía no lo has dicho, casi todo son materiales reciclados, es decir, material de basura, casi todo lo que habéis hecho ahí. Sí, casi todo es basura, es material de contenedor. Hemos hecho una historia, toda la historia de la electricidad desde la vela. Desde la vela hemos comenzado por la vela, hemos seguido con los primeros asombros eléctricos, siglo XVII y XVIII, la energía electrostática, luego hemos continuado con el nacimiento de la corriente continua, Edison y la luz práctica, Tesla, el transporte por grandes redes eléctricas y hemos terminado por las energías renovables. Y sí, ciertamente utilizamos aparatos que los mismos alumnos traen al colegio. Oye, Alberto, tenemos aquí un microondas que vamos a tirar, ¿podemos extraer algo del microondas? Sí, adelante, tráelo. Otro, pues trae un trozo de metacrilato. Luego tenemos la suerte también de que hay antiguos alumnos mayores que también se enteran de lo que estamos haciendo y nos traen otros aparatos. Y así vamos consiguiendo pues la mayoría de las piezas. Además, de hecho, es lo que nos gusta, fabricarlo. Nos gusta mucho fabricar esos artilugios eléctricos que se desarrollaron hace mucho tiempo, hacerlo en el propio colegio. Y los niños se sorprenden mucho porque ven esas partes que hacemos y luego cuando se montan todas juntas, pues se sorprenden al ver que funcionan. Otras veces no funcionan, no funcionan. Y eso es también aprendizaje y les viene muy bien porque del fracaso se aprende. Uh-huh. Habéis hecho en el aula, habéis fabricado muchos generadores que generan electricidad. O sea, la electricidad está en el mundo en el que vivimos porque está en los átomos, pero lo que hace un generador es que hace que la carga tenga tendencia a moverse de un lugar a otro y entonces pasando por lugares intermedios hace cosas. Mover un motor, encender una luz, hace cosas. Y eso es un generador, lo que hace es que la carga quiera ir de un lugar a otro. Y habéis montado
muchos tipos de generadores, porque cada uno de esas cosas que has dicho, pues pensó a lo mejor su generador. ¿Me equivoco si digo que alguno de los que tenéis en el aula es muy difícil verlo en ningún otro lugar del mundo, alguno de esos generadores? Yo creo que no se pueden ver, o sea, no se pueden ver en ningún otro lugar, porque son ideados por nosotros con la ayuda inestimable, por cierto, además lo quiero nombrar porque su nombre es Juan Antonio García Monge, que nos ayuda con sus conocimientos para guiarnos un poquito, porque la electricidad, como he dicho, muchas veces creemos entenderla, pero se nos escapa. O sea, se nos escapa. Ya a veces que hemos intentado fabricar, por ejemplo, un generador que en teoría fabricó Faraday y bueno, pues no lo conseguíamos, estuvimos detrás bastante tiempo y pues al final sí lo hemos conseguido y ciertamente con tuberías de PVC, con papel de servilleta reciclado, con alambre, hemos conseguido que genere electricidad. Si bien es cierto, es energía electrostática, aunque luego conseguimos por la inducción que se conduzca por un material conductor y hasta la puntita de un metal, y ahí es donde salta la chispa. Y sí, estamos muy orgullosos. O sea, hay un generador que construyó Faraday que vosotros habéis conseguido construir y que puede ser que no exista ningún otro en el mundo. A ver, eso suena muy pretencioso, pero yo desde luego no lo hemos visto por YouTube. No lo hemos visto en Internet y ha sido creado desde cero. Entonces yo creo que sí, es posible que no esté en ninguna otra parte. Bueno, además, vuestro recorrido, porque lo que habéis hecho es esta exposición o como queráis llamar, pues ¿cómo le diría? Este proyecto es expositivo desde que, o sea, empieza con velas, es decir, ¿qué había antes de la electricidad? Sí. Hay que tener en cuenta que antes de la electricidad pues había poco más que el fuego para iluminarse, o sea, había muy poquitas cosas más que el fuego. Empieza con el fuego y va pasando por distintos descubrimientos, cuando muy poquito a poco los científicos van descubriendo qué es eso de la electricidad, porque claro, ahora nos hacemos idea todos más o menos, todos tenemos un móvil que hay que cargar el móvil. ¿Te imaginas explicarle esto a una persona que antes de que se descubriese la electricidad, cómo que hay que cargar el móvil? ¿Qué quiere decir eso de que hay que cargarlo? Nosotros nacemos en un mundo que, como está electrificado, pues podemos entender esos conceptos de forma fácil. Pero a los mismos científicos les costó mucho entender qué es la electricidad. ¿Qué relación hay entre la electricidad y el magnetismo? Porque claro, por un lado por otro lado estaban pues brújulas, ¿no? Y resulta que es que una cosa y la otra están íntimamente relacionados, son primos hermanos. ¿Y quién lo hubiese dicho que son primos hermanos? O sea, no había nada que entonces todo eso vais tocando, vais avanzando. Has dicho nombres, has dicho Faraday, Tesla, Volta, Edison. Cuéntanos alguna de las cosas, bueno, algunos experimentos, dices, esto solo puede hacer solamente el profesor, se lo enseña a los alumnos a cierta distancia, hay incluso jaula de Faraday para proteger, o sea, el experimento está dentro de una jaula de Faraday para que no pueda saltar al alumno, y en plan de broma siempre les decía a mis alumnos, Faraday era un científico muy peligroso, por eso lo tienen en la jaula de Faraday. Cuéntanos un poco algunos de esos experimentos. Sí, nosotros con la vela nos ayuda mucho para enganchar a los chavales, porque claro, apagas el aula, enciendes la vela y ahí les dices, pues así empezó todo. Esta es la luz que teníamos. Luego seguimos con el ámbar, que también les engancha, porque por la película de Jurassic Park, le enseñas el ámbar, le enseñas la magnetita, y claro, les dices, pero esto era un juego, en el siglo XVII y XVIII era un juego, esto servía pues para entretener. De hecho, pues los electricistas eran como magos. Y ahí les dices, no queda más remedio que investigar. Y aparece Ørsted. Y entonces ahí, pues, claro, una corriente que mueve una agujita o un imán que genera electricidad conduce a que fabriquemos pues una bobina de Tesla. ¿Cómo? Pues con una bobina de arranque de un coche, un condensador de microondas, un dimmer y unas cuantas cositas más, conseguimos pues que la electricidad salte al aire. Encendamos una bombilla y claro, como dices bien, es muy peligroso si tocan eso.
Entonces tenemos pues pulsadores, pues un pulsador que se conoce como el pulsador del hombre muerto, para que lógicamente pues no haya ningún peligro, y si saltara, si lo hubiera, pues se desconecta todo al instante. Otra cosa así sorprendente que podamos mostrar, pues el generador Marx, que es un aparato pues igual que produce una gran cantidad de voltaje y que nos sirve para que los niños se den cuenta de lo importante que fue Tesla para el mundo, con la corriente alterna, para transportar esa energía eléctrica y hacerla mundial. O sea, porque claro, Edison se quedó en un barrio, pero Tesla permitió que la electricidad fluyera y hemos unido continentes. O sea, desde una vela, que les sorprende mucho, pues claro, ellos alucinan cuando ya llegamos, por ejemplo, a encender un motorcito chiquitito con una bisagra de una puerta, y la calentamos y encendemos un motor. Y entonces sí, los niños se motivan mucho. El objetivo es que luego comprendan la ciencia que hay detrás, comprendan la pregunta que se hizo ese experimentador, y engancharles, para que no encuentren ese atajo que, como bien has dicho al principio de la entrevista, hoy es tan fácil conseguir. Claro, yo me enfrento a un problema, y supongo que todos los profesores nos enfrentamos a un problema, que es que hoy en día, con tanta tecnología, con tanta inteligencia artificial, con tantos, pues el alumno a veces, en algunos casos, no quiere aprender, sino que solamente quiere aprobar el examen. Entonces, pues lo que hacen son quinielas, exámenes de otros años y tal, lo justito, para fichar, aprobar el examen, y si luego te encuentras con él profesionalmente y le preguntas algo que tenga que ver con la asignatura, y, no sé, eso yo ya lo borré. Sí. Y entonces vosotros habéis conseguido en ese proyecto, desde luego, yo creo que recordarlo, y desde luego yo creo que lo van a recordar. Y habéis hecho otra cosa, además del proyecto, no sé si forma parte del proyecto, que es una canción. Sí. Que yo reto, lo vamos a poner ahora en el programa, reto a los oyentes que se vayan quedando con los nombres que salen en la canción, con Volta, con Tesla, con Faraday, con Edison, con Oersted, que se vayan quedando con los nombres, pero que van contando un poco toda esa historia. ¿La habéis hecho para que los alumnos recuerden un poco el proyecto, o por qué la habéis hecho? Sí, eso nació pues por ellos mismos, que dijeron, oye Alberto, porque ya hemos hecho otros proyectos años atrás, y uno de ellos pues hicieron una canción, que además les grabaron cuando no se podía generar las canciones utilizando inteligencia artificial. Pues una empresa, unas personas se interesaron por grabarla, les llevaron a un sitio, les grabaron la canción. Entonces ellos dijeron, ¿por qué no hacemos una canción? Y hoy es más fácil que nunca, pero claro, el proyecto ya estaba hecho completamente. Entonces es lo que yo le digo a los niños, dices, vale, vamos a usar la IA como una herramienta, porque ya tenemos el proyecto hecho. Entonces podemos generar la letra de la canción, la creamos nosotros, le decimos que nos ayude un poquito y luego hacemos la canción. Entonces los chavales, la idea es ahora, pues sí, que se aprendan esa canción, estamos en ello, que hagan una coreografía, es decir, unimos ciencia con arte, que también es muy interesante. Y hay profesores pues que se animan y también colaboran, y es una forma de unir. Uh-huh. Bueno, yo he dicho una cosa que a mí me parece sorprendente, que es que casi todo lo que tenéis ahí está hecho con materiales reciclados, es decir, entre comillas, basura. Pero también hay otra cosa que es muy importante, y es que mucho de lo que tenéis ahí lo han hecho en su tiempo libre, y porque han querido, profesores en su tiempo libre, o incluso alumnos en su tiempo libre. Eso sorprende mucho del proyecto. Sí, no son todos los alumnos, como es lógico, pero sí hay chavales que de verdad encuentran como un refugio. Ellos dicen, joder, esto sí que me interesa, y entonces son capaces de pues venir un fin de semana o perder un recreo. Y sí, a ver, es que ellos no están acostumbrados ni siquiera a cortar madera. Entonces les propones que tenemos que hacer una casa, una jaula de Faraday, pero que parezca una casa, con malla de gallinero, tienen que cortar, les dejas, bueno, hay alumnos que no sabían ni siquiera cómo encender un soplete, por ejemplo, y en este caso pues hemos encendido un soplete, y sí, se enganchan fácilmente. Por desgracia no todos, pero una gran mayoría sí. Uh-huh. Luego te voy a hacer una pregunta
para que te vayas pensando el resultado, si habéis notado diferencia desde antes del proyecto a después del proyecto en el interés de los alumnos y en lo que ellos aprenden. Pero vamos primero a escuchar esta canción. Y una pregunta. Esta canción tiene vídeo. Aquí la podemos escuchar en la radio, no podemos ver en el vídeo, ¿no? La radio está hecho para gente como yo, para los feos. Como digo, yo digo, si eres guapo te vas a televisión, si no, pues te quedas en la radio. Pero hay un vídeo. ¿Hay algún lugar donde los oyentes puedan verlo con el vídeo? Que es que también está muy bien el vídeo. ¿O no tenéis así abierto al público? Sí, ahora todavía no la hemos puesto, la pondremos en la página web del colegio y a lo mejor si lo ponemos en redes sociales. Yo la verdad es que las redes sociales no me manejo muy bien, además no me gusta, pero sí, la pondremos en la web sobre todo y sí, en Instagram seguramente. Bueno, no, que ahí no se puede, no cabe, claro, no cabrá. Pues nada, pues vamos a escuchar esta canción y vamos a disfrutar un poquito de ella y continuamos con la entrevista. Muy bien. Hubo un tiempo de sombras y cera, una noche venciendo al hogar, una llama temblando en la espera y el miedo salía a pasear. La ciudad era un susurro oscuro, 30 pasos, faroles y azar. Pero el mundo guardaba un futuro que alguien tenía que imaginar. Frotar ámbar, sentir atracción, fuerzas mudas sin nombre ni voz. Nadie sabe que en esa pregunta nace el pulso que mueve Dios. Gira, gira, para. Haz visible lo invisible ya. Si el campo cambia, nace la luz. El mundo entero empieza a girar. Gira, gira, parada. Y de la noche al amanecer global, un vector invisible encendió la chispa que nos trajo hasta acá. Metal y esperanza, un voltio despierta la piel, la corriente comienza su danza, por cobre, por zinc y por fe. Faraday nombra lo que no vemos, iones ánodos, ley sin error, sin saber que en sus manos tenemos el alfabeto del mundo actual, un imán que se atreve a cambiar, una espira responde al temblor y la fuerza que mueve al planeta ya no es magia, es inducción. Gira, gira, parada y haz visible lo invisible ya. Si el campo cambia, nace la luz, el mundo entero empieza a girar. Gira, gira, parada y de la vela a la red global, un vector invisible encendió la chispa que nos trajo hasta acá. Edison sueña ciudades de día, Tesla oye cantar la rotación, guerra de corrientes, ciencia y osadía, larga distancia, transformación. Motores que giran sin tocarse, ondas que cruzan la inmensidad, todo descansa en la misma frase, electromagnetismo en acción, rayos X, radio y pantalla, bits que aprenden a razonar, desde un aula hasta una galaxia, todo vibra al mismo compás, redes densas, planeta conectado, frágil, brillante, real. La pregunta no es que hemos logrado, sino que vamos a encender después. Gira, gira,
Estamos en Diálogos con la Ciencia, entrevistando a Alberto Cánora de Brato, biólogo, graduado en aplicaciones móviles y desarrollo robótico, actualmente profesor de ciencias y director del Colegio Diocesano, Institución del Divino Maestro de Madrid. Y con él estamos hablando del proyecto Electricidad, el vector que mueve al mundo. O también podemos presentar la entrevista como proyecto que busca aprender de verdad en un mundo lleno de atajos de falso aprendizaje para llenar de luz interior. Estamos aquí en Diálogos con la Ciencia. Bueno, Alberto, yo creo que la canción dice mucho y la pregunta que estaba en el aire es: ¿habéis notado diferencia en el interés de los alumnos y en los resultados de aprendizaje con este proyecto? Que si quieres, resume de forma escueta por si alguien ha llegado mientras sonaba la canción. Sí, pues un proyecto en 7 talleres que estudia toda la historia de la electricidad y pretende que el alumno se enganche con el método científico, con la experimentación, con hacerse preguntas, emitir hipótesis, crear, diseñar experimentos, crear maquinitas y aprender. Entonces, si hemos notado, si han aprendido, a ver, todos por igual se han emocionado, que eso es a mí lo que más me interesa. Todos son curiosos, o sea, se nota que los niños tienen curiosidad. ¿Qué ocurre? Que luego cuando ya tienen que memorizar, porque claro, yo les digo, lo que no queda en la memoria no se aprendió. Y claro, les das lo que tienen que memorizar y tienen un tiempo. Entonces, pues bueno, hay como todo. Luego hacemos exámenes, unos los aprueban, otros no. Y ahí viene un poquito, pues lo podemos decir dramático, que algunos chicos, algunos niños, pues al no memorizar bien los contenidos de cada taller, pues bueno, ellos al no obtener esa nota, pues se sienten fracasados. Ahí es donde yo hago más hincapié, le digo, no es un fracaso, es que, a ver, te ha gustado el experimento, has creado la máquina, has desmontado el microondas, pero bueno, no has aprendido lo que yo te he podido preguntar en un examen, pero ¿te has emocionado? ¿Te gusta esto? Y el chaval dice que sí, con eso me quedo. Con eso me quedo, porque ya tendrán tiempo para luego aprender toda la ciencia que hay detrás, todo el esfuerzo que han hecho para hacer esos experimentos y esas máquinas me valen más en este momento que la nota del examen. Pero sí, pienso o quiero creer que todos han aprendido más haciendo este proyecto, como es obvio. Algunos experimentos tremendamente llamativos. Cuando ves el arco voltaico pasar de un electrodo a otro y sonar... Es impresionante, o sea, eso impresiona, eso... Y además da un poquito de miedo, sí. Sí, eso es una cosa que no todo el mundo ha visto en directo y desde luego es el ruido que hace, cómo suena, que es alto voltaje en un aula, impresiona. Sí. O cuando les dices, ¿te atreves a meter la mano en la jaula de Faraday y recibir 2.500 voltios? Y claro, el chaval dice, no me atrevo. Digo, vamos a ver, la ciencia lo explica, no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, bueno, pues no le metemos la mano, metemos una salchicha y vemos que a la salchicha no le pasa absolutamente nada. Si quitas la jaulita de Faraday, pues claro, la salchicha se cuece. Yo he hecho ese experimento metiendo la cabeza en la jaula. Metiendo la cabeza. Impresiona porque ves las chispas aquí, claro, se paran justo se paran en la jaula, pero la puedes tener muy cerquita, a centímetros de la nariz, y dices, ay, Dios mío. Pero sí, no pasa... hoy, por ejemplo, un alumno preguntaba, oye, Alberto, pero si tú dices que un avión es una jaula de Faraday y recibe un rayo y los que van dentro no sufren daño, el avión sí se cae, ¿no? O sea, que eso te demuestra que de verdad sí que están pensando. O sea, están pensando qué efecto tiene, qué puede pasar. Están haciendo ciencia. Sí, bueno, el coche, cuanto más metálico sea mejor. Que cuando estás en una tormenta, al ser metálico, si te mantienes dentro de la tormenta, aunque cayese un rayo en el coche, los que están dentro no les afecta el rayo porque es un conductor y estar dentro del conductor, los metales son conductores eléctricos, estar dentro protege. Vamos a abrir el micrófono a los oyentes y por si quieren participar en este momento, no tarden, porque ya saben que la radio, el tiempo pasa volando. Ya son las 12:30, se nos ha pasado en un tristras y vamos a dar paso a las llamadas. Si quieren participar ahora, no tarden, en directo en el programa, tienen que llamar
cojan papel, cojan bolígrafo al 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tienen a la mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Y bueno, mientras recibimos estas primeras llamadas, que normalmente no tardan mucho, cuéntanos alguna cosa que llama mucho la atención. Porque claro, la jaula de Faraday llama mucho la atención. O sea, tener miles de voltios cerca, ver la chispa como salta y ver que no te ocurre nada porque estás dentro de la jaula de Faraday es algo que desde luego es impresionante. El arco voltaico entre dos electrodos, no sé cómo se llama ese experimento, porque tú sabes más que yo, si nos quieres decir el nombre, que va subiendo el arco voltaico entre dos electrodos, va subiendo cada vez más arriba. Eso lo hicimos para demostrar, para hacer la lámpara de arco. Hemos hecho todas las lámparas que hemos podido, la lámpara de arco, la lámpara de Swan, la lámpara de seguridad de Humphrey Davy, la lámpara de Edison, pero así sorprendente a mí me parece dentro de las energías renovables, que además que yo les digo a los chicos que la solución hoy no es generar electricidad, sino almacenarla, pues ahí tenemos dentro de la fotovoltaica un halógeno que, claro, el halógeno ilumina la fotovoltaica, genera electricidad, eso, pues bueno, pues sí, eso es habitual verlo, se ve muchas veces, pero al poner la bisagra se calienta con el halógeno y con ese calor y otro metal que está frío y con el efecto Seebeck conseguimos encender un motor, pero además conseguimos almacenar esa energía eléctrica en un supercondensador, un supercapacitor, y ese supercondensador luego lo llevamos a otro punto del proyecto y hacemos electrolisis. Generamos hidrógeno y ahí observan que eso es un combustible llamado hidrógeno verde. Entonces todo eso unido, los chicos se impresionan. Uh-huh. Aquí, en Diálogos con la Ciencia, nadie se va sin un regalo. Te voy a regalar 2 ideas. Es que según vamos hablando, es que mi mente no para. Cuando estoy con alguien tan interesante como tú, que nos está contando esas cosas que nos estás contando tú, y yo que lo he visto, que me quedé, la verdad, muy impresionado, mi cerebro está todo el rato teniendo ideas. Mira, primero te voy a dar un dato que yo le cuento a los alumnos, que la inteligencia artificial, sí, muy, muy inteligente, pero para hacer esas cosas, pues un centro medio de inteligencia artificial a lo mejor necesita 1 gigavatio. El ser humano, que hace cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, eso lo explico yo en mis cursos de inteligencia artificial, hay muchísimas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer y que está muy lejos de entender. Por ejemplo, busca un poco más al fondo del cajón. La inteligencia artificial no sabe lo que es al fondo del cajón porque como no vive en nuestro mundo, no entiende lo que es más cerca, más al fondo. Eso no lo entiende. Y está muy lejos de entenderlo. O sea, no, el año que viene No, está muy, muy lejos la inteligencia artificial de eso, ¿no? De entender el tacto que tienen las cosas, lo que es blandito, lo que es suave. Está muy, muy lejos de eso. Y pues comete errores muy tontos porque como no vive en nuestro mundo. Bueno, pues la inteligencia artificial usa para sus cosas 1 gigavatio y nosotros, nuestro cerebro, que hace muchísimas más cosas, crea. La inteligencia artificial no crea nada. Junta muchas cosas y tal, pero no crea nada. Tiene razonamiento abstracto. La inteligencia artificial no tiene razonamiento abstracto. Nosotros gastamos solamente 20 vatios, nuestro cerebro. Eso es impresionante, ¿eh? La poquita energía que gastamos para todas las cosas que podemos hacer. 20 vatios, eso es muy poquito. Pues yo te animo, una idea que te voy a dar, ¿por qué no ponéis una bombilla de estas como la que tiene en el parque de bomberos de San Francisco, que lleva más de 100 años encendida? Sí. De muy, muy bajito consumo, con una placa solar y una batería. A lo mejor la batería hay que cambiarla de vez en cuando, hay que poner a lo mejor 2 baterías y de vez en cuando cambiarlas, lo que sea. Y le ponéis una cámara web, que también las hay las hay solares, y emitís en directo. Oye, y dentro de 150 años, cuando ni tú ni yo estemos aquí, dirán, oye, aquí está la bombilla que se le ocurrió a Javier Ángel decirle a Alberto que pusiera, fíjate, ¿te acuerdas de eso? Sí, Alberto y Javier Ángel. Hombre, ahí el problema es que Edison, ¿cuántos filamentos usó? Creo que fueron unos 1000 filamentos y fracasó en todos. No sé si seremos capaces de hacer esa bombilla que está ahí en ese parque de bomberos, que debe ser
Pues una obra de arte, claro que sí. Claro. Bueno, pues no sé, a lo mejor podéis hacer algo así, oye, que dentro de 200 años digan, ¿os acordáis? Mira, tenemos la entrevista aquí, esa gente que usaba USBs, fíjate, que los antiguos, las cosas que hacían. Oye, vamos a dar paso a Guillermo, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, Guillermo, el micrófono es tuyo. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues es la primera vez que llamo a Diálogos con la Ciencia, sí, y también a Radio María, pero bueno, ya os estaba escuchando hablar sobre la electricidad y del proyecto de estos 7 talleres, y sí, me parece bonito, claro, que existan estos 7 talleres para estos estudiantes que tendrán, pues eso, menos de 13 años quizá. De 12 a 16 son sí, eso es, menos de 16 años. Ah, sí. Y bueno, también me parece muy interesante vuestro programa de Diálogos con la Ciencia. Pues nada, Guillermo, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. No, si quieres decirnos algo más, no quiero cortarte con el muchas gracias, no sé, porque has dicho y te he cortado a lo mejor. No, bueno, luego también pues sí, es verdad que habéis estado hablando ahora de la inteligencia artificial que no puede hacer, aunque se puedan hacer, por ejemplo, cartas de presentación a la hora de búsqueda de empleo con inteligencia artificial, pero ¿qué será mejor? ¿Que el que busca empleo haga su carta de presentación sin inteligencia artificial y, como ha dicho el invitado de hoy, hacer ciencia es que los niños piensen, pues ¿qué pasaría a este avión si le cae un rayo? Claro, pues yo creo que también es mejor no utilizar inteligencia artificial a la hora de hacer una carta de presentación. Pero muchas gracias por que he podido por primera vez hablar con vosotros, los pues de Radio María. Guillermo, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias por habernos llamado al 91 005 94 19. Pues yo voy a empezar a dar un curso de inteligencia artificial a finales de marzo, creo que es. Sí, a finales, no tan finales, más bien mediados. Lo digo porque si alguien está interesado, que nos escriba al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 88864, el 64 98888 71, si son 4, 8 y 71 también es 8. A veces no respondo. Tengan en cuenta, mira, ahora mismo voy a mirarlo. No les hago trampas, os lo enseñaré. En el curso de inteligencia artificial siempre lo enseño. Ahora mismo tengo 3.662 mensajes sin responder. O sea que a veces no hago mucho caso, lo siento. También pueden escribirnos a dialogosconlaciencia@radiomaria.es. Y bueno, porque el curso que doy ahora de inteligencia artificial lo doy en la universidad, y si quiere venir alguien, pues evidentemente yo no le voy a cobrar nada. Estoy dando cursos de inteligencia artificial gratis. Lo que ocurre que ahora se van a colocar unos cursos de inteligencia artificial en una plataforma en abierto que los voy a dar yo, y se va a cobrar, porque quien los hace cobra. Entonces, lo digo porque pueden aprovechar, y empiezo en mediados de marzo. Son 5 jueves, 3 en marzo y 2 en abril, después de Semana Santa, y vamos a contar muchas cosas. La inteligencia artificial no es capaz de responder aquello que no tiene ejemplos. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando pasa una catástrofe, de repente todo ha cambiado, y si no tiene ejemplos, no sabe qué hacer. Y eso es así. O sea, tú vas de repente pasa algo, hay un terremoto aquí en Madrid, ahora de repente hay un terremoto, y enseguida nosotros los humanos nos organizamos, porque sabemos improvisar, cosa que la inteligencia artificial no sabe hacer, no sabe improvisar, solo sabe... Y no puede, nos puede ayudar mucho, pero no puede ni amar ni comprender por ti. No comprende, no comprende nada. Resuelve muchísimos problemas, igual que una excavadora. O sea, ni siquiera Arnold Schwarzenegger gana en un pulso a una excavadora, pero Arnold Schwarzenegger hace 1000 cosas más que una excavadora. Sí, la inteligencia a nosotros nos ayuda, pero siempre hay que darle la base con la que tiene que comenzar. Es lo que yo digo a mis alumnos, siempre. Digo, es una herramienta más.
Bueno, pues hemos entrevistado a Alberto Canora Lebrato. Le he presentado como biólogo graduado en aplicaciones móviles y desarrollo robótico. Es profesor de ciencias y director de un colegio, del Colegio Diocesano, Institución del Divino Maestro de Madrid. Con él hemos hablado de este interesante proyecto para aprender de verdad en un mundo lleno de atajos y para llenarse también de luz interior. Alberto, despedimos la entrevista. Si se ha quedado con el tintero, un minutito nos queda. Adelante con lo que consideres oportuno. Sí, bueno, pues decir que el proyecto lo pueden ver el 19, el 20 y el 21 de marzo en la Feria Madrid es Ciencia. No se lo pierdan, de verdad que merece la pena. Solo hay que poner en Google Madrid es Ciencia y ahí está toda la información. Y hay 75 colegios más, creo que son 75 y 75 proyectos más junto a universidades, centros de investigación. Es una feria muy interesante, todo alrededor de la ciencia. Y prepárense para sorprenderse lo que se puede hacer con basura. Hay que buscarse un lema, algo así como joyas del aprendizaje hechas con basura o algo así. Porque luego es impresionante lo que habéis hecho reciclando materiales. Sí, creo que fue Edison quien dijo que para hacer avanzar a la ciencia hacía falta conocimiento y mucha basura. Sí. Pues Alberto, abrazo fortísimo, me impresionó lo que vi, me impresionó. Tenéis que hacer también algún vídeo de YouTube para que la gente lo pueda ver, porque a lo mejor hay gente que no está en Madrid y desde luego merece la pena. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches. Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saludo muy cordialmente en esta nueva ocasión de Pensar y Sentir. Hoy les voy a leer un amplio extracto de la entrevista realizada por la periodista Carmen Burné al biólogo argentino Diego Golombek. En la presentación dice la periodista que el influjo de la hiperracionalidad del mundo contemporáneo nos prometió una sociedad libre de mitos, en la que el laboratorio sustituiría a la catedral. Sin embargo, el ser humano sigue sintiendo la pulsión irreprimible de mirar al cielo en busca de respuestas, una especie de sistema operativo espiritual que parece venirnos preinstalado de fábrica. Ignorar lo sagrado es como tratar de entender la arquitectura, obviando los cimientos. Diego Golombek, nacido en Buenos Aires en 1964, es biólogo, cronista y uno de los divulgadores más audaces de la ciencia en español. Ha publicado un libro en el que se propone rastrear en los pliegues de nuestra corteza cerebral la huella biológica de Dios. Empieza la entrevista. ¿Cuál es su relación con la religión? Aunque nunca fui una persona muy religiosa, sí fui creyente desde niño. Como cualquier chico, hablaba con un ser superior, una costumbre que, sospecho, nunca nos abandona del todo. Quien asegure que no pide ayuda frente a una situación crítica, quien no haya implorado un por favor que ocurra tal cosa, que tire la primera Biblia. En el libro Las neuronas de Dios cuento cómo, en un momento dado, empecé a notar una correlación demasiado estrecha entre lo que ese ser superior opinaba y lo que yo quería que opinase. Claramente, un Dios así era yo mismo. Y ese descubrimiento me alejó de la religión, pero no me hizo perder el interés en ella. Lo maravilloso de la ciencia es que nos permite entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué tanta gente mantiene su fe en la vida adulta. La religión tiene algo fascinante, se puede estudiar científicamente. A diferencia de las pseudociencias movidas por intereses o ideas ridículas, la fe es un fenómeno profundo que merece ser comprendido.
Menciona usted varias veces en el libro que las alucinaciones nos llevan a algo interno, programado de fábrica. ¿Cuánto de intrínseca es la figura de Dios? La gran pregunta es ¿por qué 21 siglos después de Cristo y muchos más desde el origen del pensamiento religioso sigue existiendo con tanta fuerza la figura de un Dios omnisciente y personal? Se podría argumentar que es una cuestión meramente cultural, pues somos una mezcla de lo que traemos de fábrica, es decir, lo biológico y genético, y lo que hacemos con ello, lo cultural y lo social. Cuando un fenómeno se mantiene de forma tan robusta a lo largo de la historia y la geografía, como biólogo me siento obligado a plantear una hipótesis biológica. Los humanos que creyeron fuertemente en algo superior tuvieron mayores probabilidades de sobrevivir. A nivel individual, la fe pudo reducir el estrés y ofrecer otra perspectiva vital. Y a nivel social, proporcionó un distintivo común que otorgaba una ventaja estratégica sobre otras comunidades menos organizadas, permitiendo que las tribus cohesionadas por la religión se impusieran. Es una hipótesis, pero existe cierta evidencia al respecto. Se han hallado indicios genéticos que sugieren que las personas con mayores niveles de religiosidad presentan ciertas variaciones o polimorfismos en sus genes. Entonces, si descubrimos que Dios vive en el lóbulo temporal, ¿eso lo hace menos real? Dios es inexplicable, incluso desde la ciencia, porque no es una pregunta científica. Y si partimos de ahí, pues nos pondremos de acuerdo. Lo que sí es una pregunta científica es qué relación tiene Dios en el comportamiento de la gente o en el sistema nervioso de la gente. Por ejemplo, si hay áreas del cerebro que se activan con rituales o rezos, y es ahí donde la ciencia puede hacer doble clic. Jamás puede poner la lupa, y sería una estupidez que lo hiciera, en la existencia misma de Dios. Eso sería un problema obviamente teológico, filosófico, pero no científico. ¿Es la búsqueda de la verdad científica una forma de ritual religioso para el cerebro? La ciencia es, sin duda, una actividad ritual. Tiene sus rutinas y su propia lógica interna, pero se diferencia de lo religioso en sus pilares fundamentales. Mientras que el pilar de la religión es la fe, el pilar de la ciencia es la evidencia. La actividad científica consiste en descubrir secretos de la naturaleza e iluminar lo que está a oscuras. Es una tarea ciclópea, porque lo oscuro es infinito y nunca podemos aceptar un límite. La religión se sostiene en la fe. Ese es su gran éxito y la razón por la que se mantiene. Resulta fascinante que en pleno siglo XXI, más del 80% de la población mundial sigue siendo creyente. Y eso sucede porque la religión ofrece respuestas certeras que cierran preguntas, mientras que la ciencia, cuando da una buena respuesta, lo que hace es abrir nuevas interrogantes. El éxito de la religión radica en que esas respuestas definitivas brindan tranquilidad y reducen la ansiedad. Es decir, tiene efectos positivos en el bienestar emocional. ¿Y puede alguien que no sea religioso tener esta misma tranquilidad ante el final de la vida? Creo que efectivamente la muerte es una fuerza impulsora extraordinaria para la fe y sobre todo para la religión, que ofrece una respuesta. Nos dice que no nos aflijamos, que todo irá bien en un paraíso. Ya sea el cielo cristiano o el de los mártires musulmanes con sus vírgenes, la religión propone un destino. El miedo a la muerte es absolutamente lógico. Es el miedo a dejar de ser, al sufrimiento propio y al de nuestros seres queridos. La religión no elimina esa angustia, pero la calma,
Quienes no somos religiosos también tenemos nuestros métodos. Nos angustiamos y sentimos miedo, pero existe otra forma de procesarlo, y es pensarlo desde un punto de vista biológico. ¿Podemos ser realmente libres si nuestra espiritualidad está predeterminada por la selección natural? La cuestión de fondo es si podemos ser realmente libres. No se trata de un determinismo genético absoluto, sino de que el sistema nervioso establece un mapa del mundo antes incluso de que seamos conscientes de ello. Hace algún tiempo a la gran escritora argentina Eve Ujar le preguntaron si se nacía escritor. Y ella dio una respuesta maravillosa. No, no se nace escritor, se nace bebé. En la gran mayoría de los casos, lo evolutivo es solo una propensión. Hoy están de moda los análisis genéticos. Envías una muestra de saliva y te devuelven un informe con tus características. Casi siempre hablamos de inclinaciones, no de destinos determinantes. Pues con la fe ocurre lo mismo. Existe una propensión biológica a la religiosidad en los humanos, pero que terminemos siendo personas creyentes o religiosas depende de cada uno. Por último, ¿ha perdido la ciencia la capacidad de consolar al ser humano de la misma manera que lo hace la religión a día de hoy? Desde un punto de vista práctico, creo que la ciencia no ha perdido esa capacidad de consolar. La ciencia consigue que estemos vivos, y lo hace fundamentalmente con 3 pilares: el acceso al agua potable, los antibióticos y la capacidad de alimentar al mundo. Por eso, cuando nos sentimos desconsolados ante el rumbo del mundo, debemos obligarnos a reflexionar sobre todo lo que hemos logrado gracias al conocimiento científico. Pero la ciencia requiere de un rostro más humano. Por ejemplo, con un médico. Aunque nos dé un diagnóstico en términos técnicos, su valor reside en que sigue siendo una persona y no una inteligencia artificial. Posee un grado de empatía y una forma de comunicación, tanto verbal como no verbal, que no puede nacer de otro lugar. Y a continuación, R², Ruth Ramírez, nos explica cómo entender eso que no entiendo. Hoy con un tema interesante sobre el tamaño o la proporción de algunas cosas. Muy buenas noches a todos. Yo soy R², Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Muchas veces comprando usamos la tarjeta de crédito. Pero, ¿por qué todas las tarjetas tienen ese tamaño y esa forma? De eso hablaremos hoy. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Si cogemos el ancho y el alto de la tarjeta de crédito y los dividimos, nos da el número áureo 1,618. Este número es conocido como el número de oro. Este número fue descubierto hace más de 24 siglos y después hablaremos un poquito más de él. En 1950 apareció la primera tarjeta, la tarjeta Diners Club. Esto es debido a que el fundador de esta tarjeta, Frank McNamara, se dejó su cartera en casa cuando salió esa noche a cenar. El funcionamiento de esta primera tarjeta era el siguiente: los clientes cargaban su cena en ella y el restaurante enviaba una factura a Diners Club. Esta le enviaba el pago directamente al banco del restaurante y a su vez se llevaba una pequeña comisión de transacción. Desde entonces, el pago de las tarjetas ha evolucionado mucho. Sin embargo, las dimensiones de la tarjeta no han cambiado tanto. Lo primero que a mí personalmente se me viene a la mente cuando hablamos de las dimensiones de una tarjeta es que se hizo para poderla meter en la cartera fácilmente. Pero esto no es por eso,
sino porque su tamaño está relacionado directamente con la gran belleza geométrica. Todas las tarjetas de créditos tienen un tamaño bastante peculiar, 8,6 centímetros de ancho y 5,4 de alto, con lo que se obtiene la cifra de 1,618. Este es el número áureo o dorado y se obtiene cuando se realiza una división donde el numerador es la suma de 1 más la raíz cuadrada de 5 y el denominador es 2. Las tarjetas son un rectángulo áureo. Esto es que cuando una figura geométrica se le resta el mayor cuadro posible y se obtiene un rectángulo con la misma proporción entre su lado mayor y su lado menor al inicio. Estas medidas de las tarjetas no solo las tienen las tarjetas de crédito, sino que también las tienen tarjetas como el DNI, el carnet de conducir, la tarjeta de la Seguridad Social o el carnet de la biblioteca. De alguna forma, el número 1,618 es un número que nos acompaña toda nuestra vida en nuestras carteras y bolsos. Este número dorado, 1,618, es un número irracional conocido como Phi, P-H-I, no confundirlo con pi. También llamado número áureo de oro o Fibonacci, un concepto muy estudiado por los matemáticos de distintos tiempos. Es una proporción que es conocida por su belleza, ya que la mayoría de las personas le parece agradable a la vista. 3 siglos antes de Cristo, en la obra de Euclides llamada Los Elementos, definió que dos números positivos como A y B guardan una relación áurea si y solo si A más B partido de A es igual a A partido de B. En el siglo XVI, la obra de Alberto Duero llamada Instrucción sobre la medida con regla y compás de figuras planas y sólidas escribió cómo trazar con regla y compás la espiral en la sección áurea, la espiral de Duero. Curiosamente, también podemos aproximarnos a este número utilizando una serie de Fibonacci, que, por si no lo sabéis, lo que es que es una serie infinita en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número. Un poco complicado, pero os lo pongo en práctica. La serie es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así sigues. De forma que al principio que dijimos que era 0 y 1, 0 más 1, 1. Entonces el siguiente número es 1. Entonces tienes 0, 1, 1. Siguiente número 1 más 1, 2. Con lo que la serie es 0, 1, 1, 2. Y así como hemos dicho antes, que repito la serie que es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así progresivamente. Cuando se divide un término de la serie por el anterior, nos estamos aproximando al número Phi. El primero en llamar a este número, el número dorado, fue Martin Ohm, un matemático alemán en el siglo XIX que desarrolló una teoría exponencial con números complejos. Como última curiosidad, este número, si lo elevamos al cuadrado o si le sumamos la unidad, el resultado final del mismo es 2,618. Ya sabemos que el número áureo es 1,618, que la serie de Fibonacci también da como resultado, tras una serie de cálculos, este número y que nuestras tarjetas de crédito también tienen este número. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Y María José Luciáñez nos presenta a las hermanas Vigón en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España.
Cuando se habla de la mujer científica, me gusta mucho recordar algunos textos de Edith Stein sobre lo que ella llama el etos femenino. Ella tiene numerosos escritos sobre la mujer. Edith Stein es una filósofa primero judía, atea, finalmente católica, religiosa carmelita y mártir, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que murió en el campo de concentración de Auschwitz en el año 1942. Pues Edith Stein dice que la mujer quita el velo de la realidad, desvela y ayuda a ver lo esencial. Y cuando definimos lo que es la investigación, se dice que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Es ver más allá. Y en el fondo encaja con lo que Edith Stein dice acerca de la mujer, que ve lo que no se ve. La ciencia nos permite ver más allá de lo que aparentemente se ve, con distintas metodologías, técnicas, pero se trata de profundizar en lo material y en la realidad de las cosas que vemos, de las cosas materiales, por distintos métodos, por distintas técnicas. Por lo tanto, en el fondo, la investigación y la ciencia encajan perfectamente con lo que es la mujer. Vamos a comenzar con una serie de biografías o datos de mujeres científicas que además han sido católicas y muchas veces muy fervorosas e incluso a veces consagradas a Dios y verdaderamente científicas de prestigio. Y es lógico comenzar con un conjunto de mujeres que conforman una pléyade, ¿no?, de científicas notables en torno al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y más en concreto en el Instituto de Óptica Daza de Valdés, que tuvo un gran apogeo y que además estuvo precisamente conformado por mujeres, a las órdenes, no bajo la dirección de un gran hombre que es José María Otero Navascués, un militar católico, nacido en 1907 y muerto en 1983, científico, y que desarrolló una importante actividad científica insertando a mujeres en la ciencia a través de su Instituto de Óptica Daza de Valdés. Y hay, como ya digo, una pléyade. Vamos a comenzar con las hermanas Vigón. María Aránzazu Vigón, tutelada por Otero Navascués, recibió una formación de alto nivel académico sobre tecnología nuclear junto con un grupo de físicos españoles varones. Ella es hija de Juan Vigón, un general y ministro que había participado en la educación de los hijos de Alfonso XIII. Este hombre fundó el Centro de Energía Nuclear en Madrid y fue presidente de la Junta de Investigaciones Nucleares y miembro numerario de la Real Academia Española de Ciencias. Tuvo 5 hijos y 4 hijas y los 9 recibieron educación universitaria. María Aránzazu, en 1948, recibió una beca del gobierno español para viajar a Roma, al Instituto de Física Nuclear de la universidad, donde estudió los contadores Geiger, que según Otero Navascués había que aprender a construir en España para trabajar en física nuclear. En 1949 impartió en Madrid junto a Carlos Sánchez del Río y después de su experiencia en Italia, impartió el primer curso sobre física nuclear en España. Y estamos en posguerra. Se doctoró en el Instituto Max Planck de Física bajo la dirección de Carl Wirth al inicio de la década de los 50. Después estudiaría en el Instituto de Física Nuclear de Chicago. En 1961, la Agencia Internacional de Energía Atómica aprobó un proyecto dirigido por ella titulado Estudio de las propiedades de los medios moderadores y multiplicadores por medio de la técnica de neutrones pulsados. Trabajó siempre con hombres, formó profesionalmente a algunos, consiguió financiación para investigación de entidades internacionales. Pero además
Fue una mujer de profundas convicciones católicas, recibidas de niña en su ambiente familiar y en los colegios católicos en los que estudió. Vivió en varios países. Fue una pionera española en investigación atómica y jamás vio que la ciencia fuera una causa para alejarse de la fe católica, más bien todo lo contrario. Su hermana, María Teresa Vigón, es química, doctora en química, trabajó también en el Instituto de Óptica Daza de Valdés de Otero Navascués. Se formó entre 1947 y 1948 en el Laboratorio de Fotografía de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, y fue la responsable del montaje y equipamiento del Laboratorio de Fotografía y Fotoquímica de la sección de rayos X y magnetismo del Instituto de Óptica Daza de Valdés. Ahí es nada. Este laboratorio terminó siendo a partir de 1948 la sección de fotografía y fotoquímica de dicho instituto de Óptica Daza de Valdés y María Teresa Vigón fue quien lo dirigió. En 1947 ya había acudido a la Feria de Muestras de Barcelona para exponer los prototipos fabricados en el Instituto de Óptica en el que trabajaba, sextantes, diferentes tipos de prismáticos, telémetros. A partir de 1949 participó como profesora en el curso de óptica superior, curso que comenzó a impartir en el Instituto de Óptica del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por su experiencia, María Teresa dio las clases de fotografía y sensitometría en el curso de óptica superior. Pero, llegado el momento, lo dejó todo y se hizo monja de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Madrid. Por lo tanto, si ya su hermana jamás vio que la ciencia fuera una causa para alejarse de la fe católica, en el fondo, en la vida de María Teresa Vigón, lo que podemos ver es que su vida científica como química, en el Instituto de Óptica, en el mismo instituto en el que trabajó su hermana, su labor científica fue el camino que al final concluyó en una consagración religiosa en la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Madrid. Por lo tanto, ciencia y fe no se contraponen, sino que se ayudan. Una cuarta hermana, Ana María Vigón Sánchez, terminó Filosofía y Letras y fue de misa diaria mientras su salud lo permitió. Trabajó en el Museo Naval y colaboró intensamente en el Archivo de la Armada, en el Palacio de Don Álvaro de Bazán, en Ciudad Real y en diversas publicaciones de la Armada. 3 mujeres universitarias, 2 científicas, todas católicas, una consagrada y una que no culminó su carrera por enfermedad anticipada. Ciencia y fe se ayudan, no se oponen, sino que se ayudan. Muy buenas noches. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es el día cualquiera en la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 27 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 380,
el emperador romano Teodosio I, nacido en España, promulga el Edicto de Tesalónica, también conocido como Edicto Cunctos Populos, a todos los pueblos por su traducción al español, el cual decreta el catolicismo como religión oficial del Imperio Romano. Curiosamente, lo hace en la misma fecha, solo que 108 años más tarde, en que en el año 272, en Naissus, en la región de Dardania, Sita en la actual Serbia, naciera el que será emperador romano entre los años 306 y 337, Constantino I, quien en 313 despenalizaba la religión cristiana, es decir, permitía su culto, no es que la elevara por encima de las demás o la convirtiera en oficial, y era el primer emperador romano que, aunque no se bautice hasta el momento de su muerte, profesará dicha fe. Este bautizo al final de sus días, que nos relata el historiador de la Iglesia Eusebio de Cesarea, tiene dos posibles explicaciones, o probablemente las dos. La primera de ellas habla de razones de tipo político, la conveniencia de no bautizarse cristiano hasta el final de sus días, en un momento en el que todavía existe un conflicto importante entre la religión romano-pagana originaria y el cristianismo. Y segundo, también porque en estos momentos de la vida del cristianismo, el sacramento del bautismo se asimila, se asocia a una suerte de sacramento de la penitencia. Y como el bautismo solo se podía recibir una única vez en la vida, eso quería decir que después del bautismo, algún pecado que se cometiera podía conducir a la condenación eterna. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1807 el marino Alejandro Malaspina informa al virrey de Buenos Aires de haber practicado un reconocimiento de todo el meridión americano, lo que incluye la Tierra del Fuego, la costa patagónica y los ríos Santa Cruz y Gallegos. Y en 1843, en la actual Guinea Ecuatorial, una expedición española mandada por Juan José de Lerena realiza la ocupación efectiva de la isla de Fernando Po, actual isla de Bioko, y funda la ciudad de Santa Isabel, actual Bioko. La Guinea Ecuatorial española era un territorio de apenas 30.000 kilómetros cuadrados, único colonizado por España en el África subsahariana, eso sí, sin tener en cuenta las posesiones portuguesas de esos 60 años en que las coronas española y portuguesa eran la misma, desde 1580 hasta 1640, que tiene, sin embargo, el mayor índice de alfabetización de toda África, con una cantidad de analfabetos que prácticamente es cero. En 1853 se inaugura la primera locomotora de vapor de construcción española, a la que se denominará precisamente así, la Española, para cubrir la ruta Barcelona-Granollers, aunque no es la primera que circula en la línea férrea española, honor que cabe a la locomotora Mataró, fabricada por la firma inglesa Jones & Potts, que había entrado en servicio en el año 1848, 5 años antes. Con todo, la línea férrea catalana no es la primera en entrar en servicio en España, sino que antes que ella ya lo hace la línea La Habana-Bejucal, en Cuba, inaugurada en 1837 en una Cuba que no solo era una provincia española más, sino que era también una de las más prósperas y florecientes.
sopra I miei lividi, ma come piove bene su. Corriendo el año de 1900 en la ciudad alemana de Múnich, se funda el club de fútbol Bayern de Múnich, significando Bayern no otra cosa que Baviera, la región alemana cuya capital es precisamente Múnich. München en alemán, que significa monjes. Así pues, el Monjes de Baviera en español. Es el gran club de fútbol alemán con un palmarés que quita el hipo, 34 títulos ligueros y 20 copas, a los que añadir 6 copas de Europa, el tercero que más tiene después del Real Madrid con sus 15 y del Milan con sus 7, y 4 copas mundiales de clubes, palmarés en el que ocupa la segunda posición detrás también del Real Madrid, con sus 9 trofeos. En él destacó Franz Beckenbauer, jugador genial, autor de 2 frases tan geniales como él mismo. La primera, la que dice: el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y al final siempre gana Alemania. Dicho sea de paso, en un momento en el que los alemanes efectivamente copaban todos los torneos a nivel nacional. La segunda: para ser campeón de Europa hay que tener el mejor equipo, hay que tener el mejor entrenador y hay que ganar al Real Madrid. En 1933, en el marco de la República de Weimar, en Alemania, el Reichstag, sede del Parlamento alemán en Berlín, arde pasto de las llamas. El gobierno de Hitler atribuirá la autoría del atentado al Partido Comunista y más concretamente a un holandés por nombre Marinus van der Lubbe, militante comunista condenado a muerte y ejecutado. Pero lo más importante es que el hecho provocará la proclamación 4 días más tarde del estado de emergencia por el presidente de la República, Paul von Hindenburg, y con él una oleada de detenciones de militantes comunistas, incluidos diputados del Parlamento, que tenían inmunidad, y a Hitler, que ya era el jefe del gobierno, aunque con una mayoría más bien exigua, afianzar su control sobre el aparato estatal. En 1937, en plena guerra civil todavía, el generalísimo Francisco Franco, jefe del bando nacional y jefe también proclamado del Estado español, en la parte del territorio que dominaba el bando nacional, restablece la marcha de granaderos o marcha real como himno nacional. La marcha real venía utilizándose como himno nacional de España desde 1770 en tiempos de Carlos III, pero había sido reemplazada en cuanto entró en vigor la Segunda República Española en abril de 1931 por el llamado himno de Riego, el que cantaba la columna que comandaba el coronel Rafael del Riego cuando en 1820 se alza en Cabezas de San Juan contra el gobierno e implanta lo que luego se dará en llamar el trienio liberal, cosa que hace con 20.000 soldados concentrados para partir a América y restablecer allí el orden, severamente perjudicado con las revoluciones secesionistas que se producían en el territorio. 20.000 soldados no eran pocos, dadas las circunstancias en las que se producían los eventos en América, con muchas batallas en las que entre los dos contendientes no sumaban ni 1 millar de soldados. Téngase en cuenta que el mayor contingente que se envió a los virreinatos desde la península, el de Pablo Morillo en 1815, es decir, 5 años antes de la acción de Riego, apenas ascendía a 10.000 hombres, con los cuales casi se consiguió revertir el curso de los acontecimientos, sin entrar en consideraciones de tipo
ideológico, la necesidad que España pudiera tener o no de un régimen liberal, la acción de Riego fue reo de lesa patria y es merecedora del peor juicio histórico, pudiéndose afirmar que esos 20.000 soldados que mal utilizó en levantarse contra el gobierno en la península habrían sido más que suficientes para sofocar las rebeliones en los virreinatos, las cuales redundaron en la completa destrucción del imperio en un breve plazo de 10 años. En 1940 se descubre el isótopo carbono 14, que de tanta utilidad será después para determinar la edad de objetos antiguos, mediante la que se da en llamar precisamente prueba del carbono 14, la cual se basa en el hecho de que el carbono 14, presente en muchos materiales, tiene una vida media de 5.730 años y se descompone en nitrógeno. Calculando el carbono 14 presente en una pieza determinada, se puede llegar a calcular su edad. El método fue ideado por el químico estadounidense Willard Levy en 1940, siendo galardonado en 1960 por ello con el Nobel de Química. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer, y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. Come piove bene su gli impermeabili. En 1964 el gobierno italiano solicita ayuda para salvar la torre inclinada de Pisa del definitivo derrumbe. Desde su construcción en el siglo XII en un suelo muy blando, la torre de la catedral comenzó a inclinarse. Tan es así que sus propios constructores, en la parte más alta de la misma, intentaron reequilibrarla un poco. Un siglo después de concluida la edificación de los 3 primeros pisos, se añadirán 4 más en un ángulo ligeramente diferente, en un intento de compensar la inclinación. Tras varios proyectos fallidos para corregir su desviación, en 1999 unos ingenieros iniciarán un proceso de extracción del suelo inferior que se mostrará eficaz. Y en 1991 el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, ordena el alto el fuego y declara la victoria en la primera guerra del Golfo Pérsico, tras desalojar las tropas iraquíes del territorio de Kuwait, aunque sin derrocar al dictador iraquí Saddam Hussein. Entonces era muy difícil entender las razones de Bush padre para hacerlo así y no derrocar al tirano. Algo más de un decenio después, la imprudente aventura de su hijo en el mismo país, derrocando definitivamente al dictador y desestabilizando definitivamente también toda la zona, nos ayudaría a entenderlo un poco mejor.
Bruna nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1766 en el Reino Unido Thomas Robert Malthus, economista inglés, creador del malthusianismo, corriente filosófica, social y teórica de la demografía, que sostiene que mientras la población crece de manera geométrica, los recursos de la Tierra lo hacen de manera solamente aritmética. Una tesis que hasta la fecha no se ha mostrado en absoluto certera y más bien parece que ocurre al revés, pero que sigue condicionando muchas de las políticas que se continúan implementando en tantos países del mundo y particularmente europeos. En 1863 ve por primera vez esa luz que luego pintará con maestría inigualable el gran pintor valenciano Joaquín Sorolla y Bastida, el pintor del Mediterráneo, autor de más de 2000 obras. El gran artista cuenta con un magnífico museo en Madrid, en lo que fuera su casa en la calle Martínez Campos. Entre sus obras más destacables, algunas como Paseos a orillas del mar, Chicos en la playa, La vuelta de la pesca y sobre todas la que le lanzó al estrellato a nivel mundial, sus trabajos para la Hispanic Society de Nueva York. En 1902, en California, nace el escritor estadounidense John Steinbeck, ganador del Nobel de Literatura en 1962, autor de obras inolvidables como De ratones y hombres, Las uvas de la ira, La perla o Al este del Edén. Participó intensamente en la Segunda Guerra Mundial y ayudó a capturar prisioneros italianos y alemanes, tanto que resultó herido de guerra en ella, con secuelas psicológicas que se advierten fácilmente en su escritura. En el año 1932 ven por primera vez la luz del mundo esos ojos de un color maravillosamente violeta que portaba la gran actriz británica Elizabeth Taylor, protagonista de filmes como ¿Quién teme a Virginia Woolf? O Una mujer marcada, ambos cuales le valdrán un Oscar de Hollywood. No se prodigó mucho en el mundo de la música, pero nos dejó momentos tan bellos como este con el cantante sueco Saga Linder. Send in the Clowns. Isn't it rich? Are we a pair? You here at last on the ground. You in mid-air. Knees wobbly? No, it seems not. In fact, it's hardly possible, but... Was that a farce? My fault, I fear. Me as a merry-go-round. Me as King Lear. How unlikely life is. To lose your son, your wife, and practically your life within an hour, and yet to feel relieved. Relieved, and what's more, younger.
Oh, Desiree. Poor Frederick. No. We'll banish poor from our vocabulary and replace it with coherent. Coherent? Don't you remember your manifesto in the bedroom? A coherent existence after so many years of muddle. You and me, and of course, Frederica. Make way for the clowns. Applause for the clowns. They're finally En el capítulo del obituario, en el año 1750 muere Alberto de Churriguera, arquitecto español nacido en Madrid, uno de los muchos que produjo esa familia de artistas que eran los Churriguera, como su padre José Simón, escultor, o sus hermanos José Benito y Joaquín. Maestro mayor de obras de la Catedral Nueva de Salamanca, iniciador de las obras de la Plaza Mayor de la misma ciudad, así como otros importantes trabajos en Toledo, la iglesia de Santo Tomás Apóstol, o Valladolid, donde realiza parte de la fachada de la catedral. Fallece en el año 1827 el gran botánico español, el sacerdote Simón de Rojas, políglota capaz de hablar español, valenciano, griego, hebreo, latín, árabe, francés, inglés e italiano, catedrático de árabe, encargado de la biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, considerado el padre de la ampelografía moderna, siendo la ampelografía la ciencia que estudia la vid, campo en el que alcanzó la mayor especialización, autor de obras como Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía, Memorias sobre el cultivo y cosecha del algodón en general y con aplicación a España, particularmente a Motril, o Nomenclator ornitológico, o sea, nombres latinos y españoles sistemáticos de aves. Y es un día particularmente nefasto para las actrices españolas, pues en 2011 muere Amparo Muñoz, que fuera preciosa Miss Universo, una de las más bellas, en el año 1974, con quien tuvo el placer de compartir un día el corto viaje de un ascensor, este locutor de Radio María y amigo de ustedes. Y en 2013, María Asquerino, protagonista de obras de teatro como Eloísa está debajo de un almendro o Una muchachita de Valladolid, y de películas como Ese oscuro objeto de deseo o Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto.
Estas son las mañanitas. Y felicitamos hoy a dos grandes músicos, Gidon Kremer, director de orquesta y violinista letón, que cumple 74, y Geir Botnen, pianista noruego, uno de los mejores intérpretes del compositor también noruego Edvard Grieg, que cumple 67. Y a la coplista española Perlita de Huelva, que cumple 77. Y a la guapa actriz Joan Woodward, esposa que fue de Paul Newman, con quien estuvo casada desde 1958 hasta la muerte de este en 2008. Medio siglo, nada menos. Y en Hollywood, nada menos, uno de los matrimonios más longevos. Se atribuye a Paul Newman aquella frase tan conocida: ¿por qué voy a ir a comerme un burger en la calle pudiendo tener en casa el mejor solomillo? Oscar Joan Woodward por Las tres caras de Eva, la cual cumple 86. Este día quiero adornar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Y celebra la Iglesia Católica a Leandro de Sevilla, obispo y personaje fundamental en la catolización de la monarquía visigótica española. Y a Alejandro, Acundio, Antígono, Fortunato, Julián y Euno, mártires. A Procopio, monje. A Taleo, eremita. Y a Gabriel de la Dolorosa, Baldomero, Onésima y Geroncio, confesores. Something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, es un honor comunicar con ustedes en esta emisión, en esta emisora y en este extraordinario, magnífico programa dirigido por el profesor don Javier Ángel Ramírez, doctor ingeniero de minas y arquitecto. En la semana pasada les estaba hablando a ustedes de un fenómeno importante y era la determinación de ciertas propiedades del planeta nuestro, de la Tierra, ciertas propiedades, y quedamos en que se introdujo un nuevo concepto que era el fenómeno o el concepto de la acción. Una acción corresponde a un principio elaborado por un científico eminente llamado Maupertuis. Maupertuis era no solamente científico eminente,
sino que también era filósofo eminente y destacaba en todo tipo de las ciencias, tanto naturales como también del pensamiento. Intervino en un proceso importante que fue la determinación de la forma de la Tierra, y también hay que destacar que Maupertuis, este científico eminente, era también admirador, o por lo menos admitía de muy buen grado, la ciencia newtoniana. Es decir, admitía perfectamente todo lo que había desarrollado Newton en Inglaterra, concretamente, y que nosotros nos quedamos, yo lo repetí varias veces la semana pasada, que la acción se define como el producto de una energía por un tiempo. Y esa energía por un tiempo es lo que utiliza Maupertuis para aplicarlo, en primer lugar, a los fenómenos de la naturaleza, a los fenómenos naturales. A todo esto, Maupertuis nació en 1698 y murió, ya vamos a dar las fechas, en 1759. Y se desplazó, ya diré por qué se desplazó, se tuvo que desplazar a Laponia para hacer experimentos naturales de toma de datos para definir los fenómenos terrestres, es decir, la forma también de la Tierra y su evolución. Y eso fue en 1736. De manera que bajo ese punto de vista tenemos ya un filósofo importantísimo, un científico también importantísimo, que fue miembro de varias academias, también de una importancia que hay que subrayar, porque fue académico primero de la Academia Francesa, luego después fue académico de la Academia Sueca y luego fue el primer presidente de la Academia Prusiana, de Prusia, y terminó su vida siendo académico de Rusia, concretamente. Sí. En estas circunstancias, aquí lo que nos interesa es el fenómeno el cálculo experimental de la forma de la Tierra. Hace muchos años, relativamente muchos años, que yo estaba todavía en activo, yo recuerdo que hubo 2 expediciones a Laponia para recoger datos climáticos y de situación por un grupo de personas que se presentaron voluntarias para desplazarse a este lugar. Y entonces, para dirigir este grupo de personas que iban a recoger datos, se nombró a un científico importante, que precisamente fue profesor de matemáticas de Gabriel-Émile de Châtelet, que fue el matemático Clairaut, un matemático importante. Y fue el que se nombró para controlar este grupo de personas voluntarias que iban a desplazarse
a la Laponia para obtener datos científicos. Y así fue. Se recogieron esos datos científicos y se usaron, naturalmente, para los aparatos apropiados en estos casos, como por ejemplo los péndulos. Esta expedición fracasó. Luego después, tiempo más tarde, se nombra otra, se recurre a estructurar otro grupo para desplazarse también a Laponia, y esto es en 1736, y nombrar una persona con una persona enérgica en el sentido de decir qué es lo que había que hacer, qué es lo que había que recoger, qué es lo que había que apartar, qué es lo que había que estudiar. Y entonces la persona adecuada es una persona que tenía que ser una persona sabia, una persona, en fin, con cierta energía y con muchos conocimientos de la naturaleza. Y entonces se nombra a Clairaut. Y se prepara el grupo para hacer el desplazamiento, y mientras tanto Clairaut hace una prueba de su principio de mínima acción de Clairaut, hace una prueba, y para pasar de un estado natural a otro estado natural se hace con una energía mínima, con una acción mínima, lo que significa que se le está diciendo al que actúa de esta forma que la naturaleza actúa de forma mínima cuando se producen cambios en ella de forma natural. Es decir, que la naturaleza es ahorrativa, que gasta el mínimo de energía. Cosa y cuestión importante que ya queda definitivamente para la posteridad. Y en cuanto al grupo que se desplaza a la Laponia, se organiza muy bien porque va a la cabeza Maupertuis, hombre de una capacidad científica importantísima y de unas dotes de mando también muy considerables. Y por otra parte tenemos también, como dijimos el otro día, a otra persona que es Voltaire. Voltaire está asociado también con Gabrielle Émile de Châtelet, que era la que iba a hacer la traducción del inglés o del latín al francés. Bien, en este sentido, las cosas ya se organizan, y cuando vuelve la expedición con los datos suficientes, actúa Voltaire diciendo: estos que han ido a la Laponia para obtener datos importantes para saber la evolución los datos que dan de la Tierra, el conocimiento de la Tierra, la forma de la Tierra, tanto en el Ecuador como en el Polo Norte. Y entonces Voltaire dice: estos que han pasado por unos lugares muy calurosos
y que han tenido que soportar este tremendo calor en el Ecuador y que luego han pasado al Polo Norte para soportar el frío de esta región, para obtener datos, para estructurar algo que ya Newton había hecho sin necesidad de salir de su casa. Y aquí voy a terminar mi intervención para pasar a comentar brevemente por qué en el año 1759, a la muerte de este gran sabio Maupertuis, en Suiza y en la iglesia de... Sí, en la capilla de San... había una iglesia, la iglesia de San Roque, porque Maupertuis era católico y estaba enfrentado con Voltaire. Probablemente el enfrentamiento con Voltaire será por cuestiones religiosas, y como no quiero pasarme de tiempo, pues finalizo aquí mi intervención deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y si queda algo fuera y considero que es importante, la semana que viene se lo diré a ustedes. Lo que sí le puedo decir, porque termino enseguida, que la acción maupertuisiana que es el producto de una energía por un tiempo, tiene una propiedad que tiene pocas sustancias, y es que la acción maupertuisiana, tanto la acción maupertuisiana como la entropía, conservan sus propiedades tanto en reposo como en movimiento. Y aquí me detengo hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya este programa de hoy. Hoy es ya 27 de febrero de 2026. Les esperamos a todos ustedes la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Voy a saludar a aquellas personas que durante el programa nos han saludado a nuestro WhatsApp, que es el del 8, recuerden que 8 por 8 es 64. Nos han saludado al WhatsApp al 6498888, que son 4 8 y 71, que también es 8, Vicente de Mataró, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Luis de Córdoba, Salvador de Mallorca, Natita de León, Esther de Siruela, Charo de Algeciras, Doris de Zaragoza, Silvia de Salamanca, Clara de Madrid, María José de Granada, César Augusto de Santa Cruz de Quiche, Rosario, que está donde está usuario, ¿dónde está Rosario? No nos lo dice, pero también hay otra Rosario, que es Charo, que está en Las Arenas, Mar de Quintanar de la Orden, Cristina de Burgos, María de Ciudad Real, Ana María de Segur de Calafell, Teresa de Valencia, Esther de La Palma, Rodrigo de Miranda de Ebro, María Jesús de Camirreal, Antonio de Casariche en Sevilla, Albert de Cerdañola, Cande de Málaga, Pedro y Maite de Nules. También nos saluda Brian, Mónica, Aaron y Connor desde Londres, Genaro y Pilar, que están en Salamanca, Gustavo de Oviedo, Javier de Vigo, Consuelo de Badajoz, Miguel de Jerez de la Frontera, Fernando de Valencia, Inés de Valladolid, Rafael del Puerto de Santa María, Juan José, que está en Guadalajara, Paco de Herrera de los Navarros, Rosa de La Rioja, José María, que no sé dónde está, Charo de Sevilla o Rosario de Sevilla, bienvenido, que está en Vilaseca, abrazo fuerte, me está escribiendo también ahora te leeré dentro de un ratito, María del Pilar, que está en Murcia, Pepe, que está en Sevilla, Juan Antonio, que está en Miranda de Ebro, Pedro de Cieza, Inma de Zaragoza, Carmen y Pepe de Santander, María del Mar, que no sé ahora dónde estás, María del Mar,
pero me dice que nos escucha siempre que puedes, pero no me has dicho dónde estás. Raquel, que está en Vitoria, Luis de Zamora, Merche de Zaragoza, Ana y Rafa de Grazalema, Tomás, que está en Plasencia, Concha de Murcia, Mauro de la isla de La Palma, José, que está en Algeciras, Maribel, que está en Cartagena, Patricia, que no sé dónde estás, Patricia, pero abrazo fuerte, Giovanna, que está en Quito, Ecuador, Luis, que está en el Mar Menor, si no me equivoco, Almudena de Madrid, María Jesús de Badajoz, Sándor, que está en Jafrán, Manuel de Córdoba, María Ángeles, que está en un lugar sagrado, reza por nosotros, Mercedes desde Ceuta, Juan de Riancho, Pilar de Coria, y seguro que me he dejado a alguien en el tintero. Me despido de ustedes hasta la semana que viene, si Dios quiere, con la alegría de que ya tenemos fecha para la visita del Papa. Dedico este programa a mi tío Ángel, que es la persona más inteligente que he conocido y que hace pocas horas hará 2 años que falleció, y toda la familia le tenemos en nuestra mente. Saludo también a todos los que han llegado hasta el final del programa, y los que no, pues enseguida estarán en el podcast, en pocas horas estarán en el podcast. Les dejo con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta, y aquí estaremos, si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren, la semana que viene. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.